Hola cantantes, ¿cómo estamos? Soy Luis Jalante, director de la Escuela de Canto Sal y Luz, y el día de hoy vamos a hablar de algo que muchas veces nos confunde, ¿sí? Y es esta batalla de siempre entre la expresión vocal por un lado y la técnica vocal por otro. Estos dos se están peleando siempre cuando nosotros cantamos. Nuestra expresión está queriendo reinar sobre la técnica y a veces la técnica quiere reinar sobre la expresión. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto de la técnica y la expresión? Vamos a desarrollar la siguiente idea. A ver, expresión vocal, ¿sí? Es esa expresión innata, natural que tú tienes y que está en nosotros desde el inicio de nuestra civilización. Los primeros seres humanos encontraban formas para expresarse de manera artística. Por ejemplo, las famosas pinturas rupestres, ¿no? Si tú has estudiado algo de historia universal, o puedes googlear también pinturas rupestres, ¿no? Te darás cuenta que el ser humano siempre, por naturaleza, tiene la necesidad de expresar algo. Y la voz ha sido el vehículo de expresión de los primeros seres humanos. De hecho, la voz es el primer instrumento musical. Porque recuerden que la voz es un instrumento musical en sí. Ahora, no me quiero ir tan al pasado. A ver, voy a irme un poquito antes nomás. A ver. La cultura que era predominante en Estados Unidos en la época del racismo era la cultura de los blancos, ¿sí? Y los negros eran esclavizados, ¿sí? Entonces, muchos de ellos trabajaban en estas cosechas de algodón y eran esclavos, pues, y tenían, pues, sufrimiento, ¿no? Vivían, pues, siendo esclavizados, ¿no? Y en la cosecha de algodón, en esos lugares, es donde surgen diferentes cánticos. Esas expresiones de los seres humanos de ese momento, de ese contexto y de esa época, fueron las que dieron forma a todo ese enorme bagaje musical que hasta el día de hoy nosotros mamamos, que es todo lo que es el gospel, todo lo que es el rhythm and blues, soul, todo lo que es negro afroamericano, toda esa maravillosa música que yo amo y me encanta, surge primitivamente de las cosechas de algodón. Esos blues tan tristes, tan menores que surgen en esa época, pues son los que le dan forma a la música que hasta el día de hoy nosotros escuchamos. Súper interesante. Entonces, el ser humano siempre tiene esta necesidad de expresar. He puesto un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, ¿ok? Esa expresión vocal que tú tienes es natural, es innata. Es algo que nadie te lo va a quitar. Es algo que está en ti y que siempre vas a tener la necesidad de expresarte por medio de la voz. Ahora, la técnica vocal, por otro lado, surge en un contexto distinto. Surge en Italia en una época determinada y surge con un fin, con un propósito específico. Ahora, esa técnica vocal es la que ha dado forma hasta el día de hoy a la mayoría de métodos de canto y lo que conocemos como técnica vocal contemporánea. Pero todo inició allá, en Italia, hace mucho tiempo. Entonces, se comenzó a trabajar aspectos ligados a la música de la época, ¿sí? Que era totalmente distinta a la que hoy día nosotros vivimos y escuchamos. Entonces, ese sistema al cual se le llamó técnica vocal surge mucho tiempo después.
lo primero en nosotros, en los seres humanos, ha sido la expresión vocal. Entonces, esta batalla de la expresión versus la técnica se da cuando tú comienzas a adquirir técnica, obviamente, porque la expresión la tienes naturalmente, ¿no? Entonces, comienzas a aprender cómo de repente posturas, colocación del sonido, etcétera, ¿no? Y las cosas técnicas que ya todos conocemos. Entonces, cuando tú comienzas a adquirir esa técnica, tú comienzas primero a pensar mucho. Comienzas a pensar en la postura, en la apertura, etc. Entonces, cuando cantas, eres bastante racional. No eres emocional, sino que te vuelves bastante racional porque tienes que pensar bien en cómo abrir la boca, en cómo hacer el movimiento corporal aquí, allá, etc. Entonces, en esta etapa en la que somos muy racionales y pensamos mucho en la técnica vocal, muchas veces nos olvidamos de la expresión y por eso somos cantantes, en la mayoría de casos, un poco más fríos. Ya no nos emocionamos tanto, no transmitimos tanto porque somos muy técnicos. Y eso no está mal, ¿ok? Por otro lado, el cantante que tiene una expresión vocal maravillosa, fluye, transmite, es una maravilla, pero no tiene técnica. Bueno, emociona, sí, pero su expresión va a estar limitada por la técnica vocal. ¿Se dan cuenta? Una necesita del otro. Si tú quieres tener mayores recursos para expresarte vocalmente, necesitas adquirir técnica vocal. Ahora, si ya tienes técnica vocal, necesitas entender que si no la equilibras con expresión, entonces vas a ser un robot que canta perfecto, pero no emocionas a nadie. Y el canto, el arte, se trata de la emoción, ¿sí? Entonces, cuando encontramos ese equilibrio perfecto, ese match perfecto entre expresión vocal y técnica vocal, tenemos un cantante que no solamente emociona, que no solamente transmite hacia las personas, sino que él también siente una satisfacción increíble y se emociona. No solamente tenemos eso, sino también tenemos un cantante que técnicamente suena maravilloso. Y eso le da una mayor capacidad de comunicar y de transmitir. Así que recuerda, técnica vocal y expresión vocal tienen que ir unidas. Ese proceso toma tiempo, sí, pero siempre ten presente eso. Técnica vocal y expresión vocal tienen que ir unidas. Cuando se unen, es una maravilla. Vas a ser un cantante maravilloso, ¿ok? Eso ha sido todo por el día de hoy. Así que nos estamos viendo en un próximo video, cantantes. Recuerda eso, recuérdalo, por favor, no te olvides. Si puedes hablar, puedes cantar. Nos vemos en clase. Chao.